Buenas tardes, chicos, bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a ver un refuerzo, ¿sí? Eh, sobre dinámica, que es lo que hemos visto básicamente en este año lectivo, ¿sí? Vamos a ver un resumen sobre todo esto. Entonces, primero, al último les voy a tomar la lista, ¿sí? Ya que todavía están ingresando. Vamos con la clase. Bien, entonces, nosotros hemos hablado fundamentalmente en dinámica. Esperen que les acerco a los compañeros más. Ya. En el estudio del movimiento de los objetos y de su respuesta a las fuerzas. En cinemática nosotros hablábamos sobre el movimiento de los cuerpos. Solamente el movimiento, hablábamos de velocidad, hablábamos de desplazamiento, pero teníamos de manera aislada las fuerzas que intervienen en esos movimientos. Entonces, cuando nosotros hablamos de dinámica, ya no aislamos las fuerzas, sino que ya intervienen las fuerzas que están actuando para poder realizar el movimiento de dichos objetos. Entonces, estos objetos se mueven y tienen una respuesta a las fuerzas que son aplicadas. Las descripciones del movimiento comienzan con una definición muy cuidadosa de las magnitudes, como por ejemplo el desplazamiento, el tiempo, la velocidad, la aceleración, la masa y la fuerza, ¿sí? Entonces aquí ya intervienen estos factores importantes que son la masa y la fuerza, ¿sí? Además de la velocidad, la aceleración, el tiempo y el desplazamiento que los vimos en cinemática. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es todo aquello que modifica el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza bastante grande, entonces va a modificar el movimiento o el estado de reposo, por ejemplo, o el estado de movimiento. Si el cuerpo está en reposo, nosotros aplicándole una fuerza lo podemos poner en movimiento, y si está en movimiento, podríamos incluso detenerlo aplicando una fuerza o aumentar su velocidad. También vimos las leyes de Newton. La primera ley de Newton, esta es conocida como la ley de la inercia. ¿Y qué nos dice? Que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá, o sea, ninguna fuerza, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con una velocidad constante. Entonces, en resumen, para que sea más fácil de entender, la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, todo cuerpo que esté en movimiento tiende a permanecer en movimiento, y todo cuerpo que está en reposo tiende a permanecer en reposo a menos que exista un factor externo que cambie este estado. Tenemos también la segunda ley de Newton, y esta ley se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. ¿Y qué nos dice esta ley? Que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo será proporcional a la masa, a la aceleración que adquiere y a la masa del cuerpo, ¿sí? Entonces, es proporcional a la masa y a la aceleración que dicho cuerpo adquiere, esta fuerza neta. La fuerza neta quiere decir que es una fuerza total, ¿sí? Una fuerza resultante. Cuando nosotros decimos mi sueldo neto es tanto, pero de ese sueldo yo tengo el descuento por esto, por este otro y por este otro, ¿sí? Entonces el sueldo neto es toda el global del sueldo sin contar los descuentos, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo hablamos de fuerzas. La fuerza neta es la fuerza total, ¿sí? Sin las pérdidas, sin contar las pérdidas, ¿no? Y tenemos también la tercera ley de Newton. Ya vimos en el principio que la segunda ley de Newton son las fuerzas de acción y reacción, ¿no es cierto? Entonces, la tercera ley de Newton también es conocida como el principio de acción y reacción.
En la segunda ley de Newton es el resultado de estas fuerzas de acción, ¿sí? Sobre los cuerpos, de un cuerpo sobre otro cuerpo. Y en la tercera ley de Newton nosotros la conocemos como el principio de acción y reacción. ¿Y qué quiere decir esto? Que a toda acción le obedece una reacción. Si nosotros aplicamos una fuerza a un cuerpo, este cuerpo nos va a responder con la misma fuerza, pero en sentido contrario, ¿sí? En dirección opuesta, ¿ya? Pero con la misma magnitud. Si yo aplico una fuerza de 50 kilogramos, si empujo una caja, esta caja me va a responder con una fuerza de igual magnitud, pero en diferente dirección, quiere decir en sentido opuesto. También tenemos un factor muy importante en este estudio que es el peso. El peso es la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que hay sobre ella. ¿Sí? Esto quiere decir que la Tierra, por eso es que nos mantiene de pie, por ejemplo, o cuando nosotros lanzamos un objeto tiende a irse hacia abajo, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que la fuerza, que es el peso, es la fuerza que ejerce la Tierra sobre ese cuerpo para atraerlos hacia el centro, hacia su centro. Entonces tenemos que la expresión para el peso es la masa por la gravedad. El peso es directamente proporcional a la masa del cuerpo por la gravedad, que es la aceleración, ¿no? Es una aceleración constante, es este valor, es de 9,8, usted ya sabe. Es por eso que cuando nosotros decimos que si nos fuéramos a la luna o nos fuéramos a otro planeta, nuestro peso sería diferente, pero nuestra masa sigue siendo la misma. Si nosotros pesamos, yo que sé, 50 kilos, nuestra masa sigue siendo la misma aquí en la Tierra, en la Luna, en el Sol, en Saturno, en Urano, en Plutón, sigue siendo la misma. Lo que cambia es el peso. ¿Por qué? Porque la gravedad es diferente en cada punto del universo. Porque esta depende de las interacciones que existen entre el astro, en el caso nuestro, que tenemos el Sol como nuestro astro principal, y todos los planetas orbitan alrededor de él. Este genera una fuerza gravitatoria, ¿sí? Sobre todos los planetas. Es mayor la fuerza gravitatoria mientras más cerca estamos del cuerpo del objeto más grande. En este caso el objeto más grande es el Sol, entonces es más fuerte. Por ejemplo, Mercurio tiene una fuerza de gravedad mucho mayor que la que tiene Plutón, ¿sí? Entonces, Venus tiene una gravedad más grande que la de la Tierra mayor que la de Marte, ¿sí? Y así, entonces va disminuyendo la gravedad, pero tampoco no quiere decir que los que están más lejos no van a sentir esa fuerza de gravedad del Sol, ¿no? Por supuesto que tienen una fuerza de gravedad que es menor, ¿sí? Pero gracias a esa gravedad están rotando en su propio eje y además que están trasladándose, que es el movimiento de traslación, eh, alrededor del Sol en su órbita. Por eso decimos que orbitamos alrededor del Sol. Tenemos también otro factor muy importante que es la masa inercial. Este concepto surge a partir de la segunda ley de Newton y quiere decir que es el cociente de la fuerza aplicada al cuerpo entre la aceleración adquirida por el cuerpo. Entonces, si decimos que surge de la segunda ley de Newton, quiere decir que de la expresión que tenemos que la fuerza es directamente proporcional a la masa por la aceleración, entonces de ahí nosotros podemos despejar la masa, que es la masa inercial, y obtenemos que es la masa inercial igual a la fuerza dividido para la aceleración de este objeto. Tenemos también la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción, y esta es una fuerza que aparece siempre que los cuerpos están en contacto con una superficie, cualquiera que ésta sea. Puede ser una superficie muy rugosa o puede ser una superficie bastante lisa. Cuando nosotros hablamos de superficies lisas, no quiere decir que no tenga rugosidades. Tiene rugosidades, todas las superficies tienen rugosidades, por más liso que le veamos. Si nosotros le vemos bajo un microscopio o un nanoscopio que ya nos da una visión mucho más profunda de los objetos, ¿sí?
podemos observar que todos los objetos, por más lisos que sean, tienen rugosidades. Ahora, la expresión para la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento por μ, que esta sería la normal, y por el peso, ¿sí? Bien, aquí tenemos un problema. Nos dice calcular la fuerza necesaria para mover un tractor de 80 kilogramos para que su velocidad cambie desde 20 metros por segundo hasta 40 metros por segundo en 5 segundos, ¿sí? Esto yo les voy a mandar para que ustedes resuelvan, ¿no? Un cuerpo de 400 newtons de peso cuelga del extremo de una cuerda. Hallar la aceleración de dicho cuerpo si la tensión de la cuerda es de 500 newtons. Y el tercero, hallar la aceleración y la tensión de la cuerda del sistema mostrado. No existe rozamiento, vamos a descartar el rozamiento y tenemos dos masas, que la una es de 30 kilogramos y la otra es de 25 kilogramos. Tenemos las inclinaciones de cada una de las superficies, que es en alfa, que estamos aquí en el cuerpo 1, que es de 30 grados, y en beta, que es en el cuerpo 2, que es de 40 grados. Ahora, nosotros podemos aplicar todas las leyes de Newton que hemos visto, todas las expresiones para cálculo de fuerzas y tensiones. En este caso son tensiones, en este caso son fuerzas, ¿sí? Tenemos la velocidad, tenemos aquí dos tiempos, podemos encontrar la aceleración porque tenemos un tiempo, perdón, tenemos dos velocidades, una velocidad inicial y otra final, tenemos la masa. De estas dos podemos encontrar la aceleración y ya podemos calcular la fuerza tranquilamente, ¿sí? Porque recuerde que nosotros podemos calcular la aceleración por medio de las ecuaciones de cinemática, recordando cinemática, ¿sí? Que es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido para el tiempo. Y ahí nosotros ya obtenemos la aceleración. Y recuerde que acabamos de ver que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Como ya obtengo la aceleración con estos datos de acá, con las dos velocidades y el tiempo, ya puedo multiplicar esta aceleración con esta masa y ya obtengo la fuerza. Recuerde todo en el Sistema Internacional de Unidades. Ahora acá, un cuerpo de 400 newtons de peso cuelga del extremo de una cuerda, ¿sí? 400 newtons. Entonces, quiero decir que este cuerpo tendrá una tensión, ¿no? De 400 newtons, porque está colgado, y debe hallar la aceleración de dicho cuerpo si la tensión en la cuerda es de 500 newtons. Ahí nosotros tenemos que hacer sumatoria de fuerzas, tenemos que realizar el diagrama y hacer sumatoria de fuerzas. Y en este caso también tenemos que hacer sumatoria de fuerzas, no tenemos rozamiento y es mucho más fácil, y aquí también tenemos dos tensiones. Tenemos que ver las fuerzas, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Bien, ahora les voy a mostrar. Esperen un segundito. Aquí está. Voy a cargar el video porque cuando comparto y cargo el video se cuelga. Entonces, a conseguir un trabajo, a ser un empleado. No quiero hacer eso. Ahorita ya les comparto. Ya. Ahora voy a vestir entre ellos, estoy esperando. Bienvenidos a Claves MG, chicos. ¿Qué tal? Bueno, esta vez vamos a ver la parte de dinámica, donde nos vamos a enfocar al estudio de las fuerzas, a las leyes de Newton, al peso y a la normal en la primera parte del video. La segunda parte del video va a ser descomposición de una fuerza, sistemas, ascensores y plano inclinado. Comencemos, chicos. Bien. Dinámica. Dinámica es parte de la mecánica, que trata de las leyes del movimiento en relación con las fuerzas que lo producen. En sí, dinámica lo que hace es estudiar fuerzas que generan movimientos.
Ahora la pregunta es, ¿qué es una fuerza? La fuerza es un vector. Y viene la pregunta, ¿qué es un vector? Bueno, hay que entender como vector que es una flecha al inicio, ¿no? Pero para hacer una flecha, la flecha tiene que tener una dirección. Al mismo tiempo tiene que tener una distancia. O sea, lo que quiere decir tiene que tener un módulo. O también llamado magnitud. Tiene que tener un sentido. Ahí está. O sea que la flecha tiene que tener un sentido para este lado o para el otro. Y si es para este lado, tiene que tener un punto de origen. Entonces se llama origen. Eso es un vector. Pero si hablamos de manera exacta, diríamos que es un segmento de recta contado a partir del punto del espacio cuya longitud representa una escala, o sea, una magnitud, en una dirección determinada y en uno de los sentidos. Solamente eso. Vamos a ver las 3 leyes de Newton. Vamos a ver. Aquí está nuestro amigo Isaac Newton, el cual postuló las leyes newtonianas. Primera ley de Newton. Principio de inercia. Segunda ley de Newton. Principio de masa. Y la tercera ley de Newton, que vendría a ser el principio de acción y reacción. Sin perder más tiempo, comencemos. Primera ley de Newton, principio de inercia. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, o sea, MRU, a menos que una fuerza actúe sobre él. Acá tenemos un cuerpo en reposo sobre una superficie horizontal de masa M y el cuerpo se encuentra inmóvil. Recuerden esto, cualquier cosa que esté inmóvil, entonces no se le aplica una fuerza, ya que si yo aplicaría una fuerza, el cuerpo deja de estar inmóvil y se mueve. Por lo tanto, si el cuerpo está inmóvil, entonces no acelera. Simplemente eso. Ahora, si yo tengo un cuerpo que va a velocidad constante, pasa lo mismo. O sea, tampoco le aplico una fuerza y tampoco acelera. Recuerden, todo objeto o todo móvil que va a velocidad constante, ¿cuál es su aceleración? 0. Y si un cuerpo no acelera, es porque no estoy aplicando una fuerza. Ni una fuerza que lo acelere, ni una fuerza que lo desacelere. Simplemente recuerden estos dos tipos de concepto. Sigamos. Y está. Segunda ley de Newton, principio de masa. Dice, la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. ¿Qué quiere decir? Que mientras más fuerza aplica el cuerpo, más aceleración tendrá. Por ejemplo, tengo un cuerpo de masa M en una superficie horizontal, el cual sí está siendo aplicado una fuerza F horizontal al plano, paralela al plano. Por lo tanto, este móvil se moverá con una aceleración A. Entonces, ¿la fórmula cuál sería? Fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Dónde? Chicos, la masa está en kilogramo. La aceleración está en metros por segundo al cuadrado. Y si nosotros multiplicamos kilogramo por metro por segundo al cuadrado, obtendremos la famosa fórmula newtoniana. O sea que fuerza me quedará en Newton. Sigamos. La fuerza es directamente proporcional a la aceleración, lo que quiere decir que mientras más fuerza, el cuerpo más acelera. Mientras menos fuerza, menos aceleración. Algo similar pasa con la masa, pero sería inversamente proporcional a la aceleración. Mientras más masa tenga un cuerpo, y menos acelerará. Y mientras más liviano o menos pesado o menos masa tenga el cuerpo, más aceleración tendrá. Acá, por ejemplo, tengo un cuerpo de masa M, ¿sí? Recostado en una superficie horizontal, pero ya no en este caso con una sola fuerza. Posiblemente se esté aplicando muchas fuerzas al mismo cuerpo. Por lo tanto, tenemos una aceleración de movimiento también, en este caso hacia la derecha. Ya no podemos usar esta fórmula, ya que aquí esta fuerza solamente es para una fuerza a un cuerpo. Pero al haber muchas fuerzas tenemos que hacer la siguiente fórmula. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del móvil, donde la sumatoria de fuerzas suma todas las fuerzas en un solo eje,
En este caso el eje horizontal. Bueno, en este caso sumamos F1 y F2 porque son fuerzas que van a favor del movimiento del móvil. En cambio, F3 va en contra de dicho movimiento, por lo tanto se resta a las fuerzas anteriores. Por lo tanto, al final nos va a dar una suma de fuerzas que va a ser una sola fuerza llamada fuerza resultante. Por lo tanto, la fórmula que tengo que usar, ¿cuál sería? Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración del móvil. Listo, chicos. Ya está, segunda ley de Newton. Vamos con la tercera ley de Newton, que es el principio de acción-reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahí tenemos una pared y aquí tenemos un dedo, el cual aplica una fuerza de acción contra la pared. Pero la pared no se va a romper, sino que lo que va a hacer es generar una fuerza de reacción contra el dedo para, digamos, amortiguar la fuerza. Entonces, lo mismo pasa con lo siguiente. Cuando uno dispara, ¿sí?, un arma, entonces la acción va hacia atrás y la bala sale con la reacción. Lo mismo pasaría si una aeronave aplica una fuerza de acción, ¿sí?, hacia atrás y la reacción lo hace ir hacia adelante. Cuando nosotros tiramos un puño hacia una superficie, aplicamos acción. Y el cuerpo al cual le aplicamos la acción regresa la reacción. Por ejemplo, si nosotros estamos yendo en un sentido hacia la orilla del mar, entonces, y estamos a punto de chocarnos, entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos una fuerza de acción con una pala y reaccionamos, por lo tanto, nos iríamos hacia atrás. Esa es la idea en sí más sencilla de entender la tercera ley de Newton. Si el cuerpo, sí, que vendría a ser el dedo o la mano, aplica una fuerza de acción, por ejemplo, de 500 newtons, entonces la pared nos regresará la reacción con 500 newtons también. Entonces recordemos lo siguiente. Estas fuerzas tienen igual módulo, o sea, igual tamaño y también igual dirección, ya que la dirección sería esta dirección horizontal, pero sentido distinto, sentido opuesto. Y tampoco se anularían, porque estas fuerzas actúan en diferentes cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que el dedo aplica una fuerza a la pared y la pared le aplica una fuerza al dedo. Es por eso que estas fuerzas no se pueden anular. Bueno, para ir terminando, masa y peso. ¿Sí? ¿Qué es la masa? Es una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo, el cual se expresa en las unidades de kilogramo. Mientras el peso es distinto. El peso es una fuerza, o sea, es una flecha, es un vector con que la Tierra atrae a un cuerpo por acción de la gravedad. Y como es una fuerza, ¿en qué va a estar el peso? Va a estar en newtons. Por ejemplo, aquí está nuestro hermoso planeta. ¿Qué gravedad tiene? 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué tenemos acá? Un cuerpo de masa m, unidad kilogramo. Por lo tanto, si este es un cuerpo en la Tierra, tendrá un peso, que es una fuerza que lo tira hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, si la fórmula sería fuerza es igual a masa por aceleración, ¿quién es la fuerza? Bueno, es nuestro peso. ¿Y quién es nuestra aceleración? Es nuestra gravedad. ¿Sí? Por lo tanto, el peso está en newtons, la masa en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado, que vendría a ser la misma cosa. Acá tenemos el ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, de el peso, masa por gravedad, esta flecha en color rojo es nuestro peso y la reacción del piso sería nuestra normal, ya que esto sería como la tercera ley, una fuerza de peso que acciona contra la superficie y la superficie me reacciona con otra fuerza llamada normal. Y bueno, chicos, eso es todo. Gracias por ver los videos. El siguiente video, que vendría a ser la segunda parte de fuerzas, vamos a hablar de la descomposición de una fuerza, ¿sí?, en sus diferentes tipos de eje. Sí, vamos a ver sistemas también, donde vamos a ver cómo se arman los diagramas de cuerpo libre. Luego vamos a ver un tema principal que toman mucho, que son ascensores, tanto inmóviles, tanto móviles, con MRU, con MRV. Y al final vamos a terminar hablando de plano inclinado, que es algo muy fundamental. No se olviden, chicos, suscribirse para que siempre los videos que subimos acá en la página
les lleguen a su correo y ahí puedan disfrutarlo, ¿sí? Pueden vernos también por Clases MG en Facebook. Y bueno, aquí está la segunda parte, se los dejo. Un abrazo fuerte. What do you see when you look at me? Ready for your test, right? I studied. When you were born, I thought of all the scenes of your life. But I never saw anything like this. No one has any idea who I am. He's a monster. You can still do great things. En este vídeo voy a mostrarte cómo puedes usar esta aplicación para dominar el inglés en solo 6 meses. La mayoría de la gente aprenden idiomas en una manera incorrecta. Aprenden listas de palabras y reglas gramaticales. El problema es que tu cerebro no está diseñado para usar reglas gramaticales. Tu cerebro está diseñado para absorber patrones. I put a little food on the table. I put a little sugar in my coffee. Bien, chicos, esperen. Un momento. Bien. Se encendió el otro. Bueno, chicos, entonces les voy a tomar la lista con este repaso. Pues, bueno, todavía tenemos clases la siguiente semana del 21 al 23 y luego son los exámenes del 24 al 30. Entonces, ustedes tendrán conmigo el examen el 28 de junio. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Lice. Ya. El examen es el 28, no dicen. ¿Perdón? El examen es el 28, ¿verdad? Sí, el examen de inglés es el 28. Y el de física, yo creo que les tomaría el mismo día 28 para poder tener chance de revisar. ¿Sí? Sí, sí. Ya dicen. Sí. ¿Sí les parece o prefieren el día martes el de física? El 28 mismo, los dos, Lice. El 28 28 mismo dicen. Ya, porque no está difícil. Va a ser así mismo en... Recuerden que este es la evaluación del segundo parcial. El examen es el proyecto que se les envía, el examen quimestral. Entonces, tienen que cumplir de ley el proyecto porque ese es su examen quimestral. El examen que se les va a tomar, la evaluación, es la evaluación del segundo parcial del segundo quimestre. ¿Sí? Y la nota del examen quimestral es el proyecto. Entonces, por favor, tienen que enviar los proyectos para que puedan tener su nota del examen quimestral. Entonces, el mismo lunes 28 les tomo inglés y física y van a ser, son exámenes que son para escoger, para emparejar, escoger las respuestas y eso. A ver, Carlito Suquillo me dice, ¿puedo presentar hasta el viernes los proyectos? Dicen, sí, sí pueden presentarme. Máximo hasta el 24 me pueden presentar. Sí, máximo. Sí, es la fecha tope hasta el 24. Eso Dicen, no yo es... ya le envié los dos ya. Sí, sí tengo del señor Varela. Tengo, a ver, déjenme ver de quién más tengo. Aquí yo ya anoté. El señor Varela tiene los dos. El señor Peñafiel también me envió. Peñafiel Andy, Peñafiel Josué también. El señor Rueda. Cachumba también me envió. Ambos. ¿Quién más está? Betancourt me envió inglés. Pardo me envió los dos. Yep.
Sí. Y criollo. Esperen un ratito que aquí Dicen, tengo. yo también le mandé ya los dos, dicen, a Sí, sí, Mendaño. es de los que recién me enviaron. Ahora, aquí tengo anotados de los que me enviaron antes. Tengo, a ver, del señor Amendaño los dos, del señor Criollo tengo el de inglés. Yo ya le mandé los dos. Sí me mandó el de física, ya voy a revisarle. Ya. Tengo del señor Rubio, que me ha enviado inglés, le falta física. El señor Suntasic también me envió inglés, le falta física. Tengo, bueno, el señor Cachumba sí está. El señor de la, a ver, no. Señor Cruz. Cruz me envió. Los dos. Que me he equivocado yo. He puesto al señor de la Cruz, él no me ha enviado. Ya. Tengo del señor Morocho, que también me envió ambos, de física e inglés. Y del señor Quispe Johan también me envió. Y esos son todos los proyectos que he recibido. Listen, usted también ya ha visto el de física. ¿Perdón? Sí, le mandé el de física. Ya ha visto usted también. Yo. Entonces debe estar anotado acá. Listen, Aquí yo está también ya le había anotado. enviado los dos. Sí, aquí está. Dicen, Peñafiel también mandó los dos. En el FIA sí tengo los dos. Suntasi. Dicen Cruz también. Sí, están los dos. De los que les dije que tienen uno es el... Esperen, está acá. El señor Rubio, que le falta el de física, y el señor Suntasi también le falta el de física. A mí también, dicen, solo faltaba el de física, dicen. Sí, y el señor Cruz también le falta de física. ¿Y señor Tufiño? ¿Perdón? El señor Tufiño. Señor Tufiño, no tengo de usted ninguno. Sí, dicen, ayer le envié. Dicen Ariel Quispe. Sí me envió. Ayer le envié. Ayer sí revisó los dos videos. A ver, entonces yo le anoté acá. Déjenme ver. Aquí está anotado. A ver. Acá está. En fin. A ver. Ya le pongo ahorita. Ya. Listo, entonces. Envía, Listen, por favor. ¿Usted? Yo le envié los dos, Listen, también ayer. ¿Usted es? Ariel Quispe, Listen. Ariel Kishpen. A ver, déjeme revisar. Ah, sí, me envió usted. Sí, tiene toda la razón. Criollo también, Listen. A ver, Ariel Kishpen. Sí, aquí está en el celular. Señor Criollo, yo tengo uno, pero envíame el otro. Le mando un mensaje. Porque sí ha visto los dos, A ver, Listen. mándeme un mensaje, porque tengo tantos mensajes aquí y no sé dónde está. Ya le mandé. A ver. Física, sí, tiene toda la razón. El 14 de junio me han mandado física. Y, o sea, el día lunes. Pero inglés no me ha mandado. Solo tengo física. Inglés ya le mandé. Ya veo, Listen. Sí, envíeme nuevamente el de inglés entonces. Porque solamente está... Puede ser que no se le haya cargado. Sí, Listen, ahí está inglés. Es el de arriba. No se ha cargado. A mí no se me ha enviado. Ah, entonces ya le envié de nuevo, Listen. Porque el de acá, este que usted ha enviado, es del... Ah, no, estoy mal, perdón. Es del 8 de junio. Usted me ha enviado antes. Sí está. Ya le pongo los dos. Usted ha enviado Tenía el los 8 dos, de dijo, no, junio. Listen. Enviado a Cefu. ¿Perdón? Yo sí tengo los dos, dijo, ¿verdad? Varela, ¿no? Sí. Sí, Listen. Ah, sí. Lo que pasa es que todavía no les paso en la lista. Les tengo anotados en mi cuaderno. Ya, Listen, gracias. Sí está. Que tengo acá en el cuaderno y tengo también de los que ya les pasé en la lista. Entonces, los que revisé anoche y revisé hoy en la mañana,
todavía no les he pasado a la lista, entonces por eso les nombré primero los que estaban en el cuaderno y luego los que estaban en la lista. Pero no se preocupen, si aquí están anotados, ya les voy a pasar a la lista de aquí del Excel. Para el día viernes, yo envío la lista de quienes ya me han presentado los proyectos y así usted puede ya fijarse quién tiene y quién no tiene y ya envían, verán que tienen chance solo hasta el 24, por favor, ¿sí? Sí, listen. Listo, chicos, entonces, Listen, dígame. ya tomo lista. Perdón, no moleste. Sí, ya les tomé lista. ¿Me podría poner a mi Betancourt, listen, por favor? Tranquilo. Ya. Muchas gracias, ¿Alguien listen. más que falte en la lista? A mí también dicen Chitán. Sangacha, dicen, por favor. Sangacha también, señor Chitán y el señor Sangacha sí les puse. Ya. Rueda, dice. Ariel, dicen. Mosquera, dice. Cachumba, dicen. Rueda, sí está. Mosquera. Ya tomo también lista, está. listen. Cachumba también está. Sí, ya Ariel, les dicen. no, es que no les he tomado lista, perdón. Pero ya se me va la... Está el señor, voy a tomarles la lista, sí. Está el señor Achig. Amendaño sí está. Benavides, Cáceres. De Jesús no está. Guerrero no está. Mora tampoco. Navas tampoco. Quinatoa tampoco. Solo tomo la lista a quienes saben faltar siempre. Quintano tampoco. Y el señor Tipán tampoco. Los demás sí están, ¿verdad? Ya. El señor Betancourt sí está. De la Cruz no. Isa Lema tampoco están. Pachacama no. Pardo, Pérez, Quiroz, Quispe, William no están. Y los demás sí. Y aquí el señor Tufiño sí está. Vinuesa no está. ¿Y el señor Viracocha está? No.